manejaron y fueron los que administraron este planeta, llámese Estados Unidos y sus aliados Sí, occidentales. recién estaba leyendo unos portales occidentales, por supuesto, para ver qué están diciendo en este momento. Ah, bueno, pero me parece que Ahí lo por tenemos. suerte tenemos Lo a Marcelo tenemos a Ramírez. Marcelo Ramírez del otro Sí, lado. sí. Marcelo, ¿cómo estás? Nicolás y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo para vos y para todo el equipo. A ver, Marcelo, ¿qué lectura, cuál sería tu primera lectura de lo que pasó ayer, teniendo en cuenta que ya por lo menos algunos medios vinculaban el acto de lo que había sucedido a ISIS, después salieron autoridades rusas a desmentir esto y a decir, bueno, no, hay que hacer la investigación primero. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer específicamente, de este atentado? Bueno, te cuento lo último que se está conociendo ahora, es que en realidad, bueno, los 5 sospechosos de haber cometido el atentado fueron detenidos en Briansk, no fueron atacantes suicidas, como creo que pensamos la mayoría en el momento, sino hicieron el atacante y huyeron. Briansk es una localidad, una región al sur de Moscú, que es limítrofe con Ucrania. Según dijo Putin, no habló del Estado Islámico en su discurso, un discurso grabado, y dijo que los atacantes habían preparado su huida, estaban huyendo en un auto hacia Ucrania y que en Ucrania se había abierto un corredor para que ellos puedan entrar. No agregó más nada, pero bueno, claramente todo indica que esto sería obra del SBU ucraniano y por supuesto es una operación de esta magnitud no la va a hacer el SBU sin tener detrás de ellos el respaldo de la OTAN. Uh-huh. Decíamos en esto cientos de muertos, cientos de heridos, destrucción de un lugar de la cultura. Era algo que en algún momento, lo decíamos recién, hace un mes creo más o menos, Pepe Escobar, el analista brasileño que vivía hace mucho tiempo en Asia, había dicho, esto es, ataques terroristas es lo único que le queda a Occidente para intentar revertir la derrota absoluta en Ucrania. ¿Coincidís en ese diagnóstico? En el último intento, podríamos decir, en realidad sí, creo que es una acción desesperada ante lo que es eminente, que, bueno, que es la caída de las Fuerzas Armadas ucranianas, que están absolutamente ya fuera de capacidades como para poder resistir el avance de Rusia. No es el primer ataque terrorista que hacen estas organizaciones, no, sí es el primero de esta magnitud. Podemos recordar el asesinato del bloguero Tatarsky en San Petersburgo y el de la hija de Dugin, Daria Dugina, con un artefacto explosivo en su coche. ¿Se acuerdan que pasó esto hace poco más de un año? Esta situación sí creo que apunta a un acto desesperado y creo que obedece en realidad a un sector que quiere la guerra. Hay un sector en Occidente que quiere la guerra, que ayer lo vimos con expresiones de von Leyen, que son esas expresiones que las vemos también en Macron ahora, que van en rumbo de colisión con Rusia, y hay otro sector, inclusive el propio Borrell, quien había fogoneado todo este conflicto, dijo, bueno, que la guerra no era inminente y trató de bajar intensidad al tema. Trump, por otro lado, está diciendo, yo en 24 horas soluciono esto, hablo con Putin y se acabó todo. En resultado, creo que lo que estamos viendo es una puja interna en Occidente entre un sector que quiere una guerra a toda costa, que parte de su plan es eso para detener el ascenso de Rusia y para instalar, yo creo que después, un modelo de gobernanza mundial, y hay otro sector en el mismo Occidente que no está de acuerdo con este camino y quiere retrotraerse a sus propias fronteras, limitar su influencia en el mundo, o sea, básicamente dejar de ser hegemónico porque ya no les da para esta acción, ¿no? O sea, han pasado el tiempo y creo que hoy lo más que puede aspirar el mundo anglosajón es hacer un polo dentro del mundo multipolar, pero de ninguna manera ser un polo hegemónico. Uh-huh. Esa disputa se podría graficar claramente entre la figura de Donald Trump y de Joe Biden. En cierta medida sí, serían las caras visibles de estos dos modelos. Uh-huh. Una de las cosas que me parece interesante de esto es tratar de comprender
¿por qué se dan, por qué algunos aspiran a que esto se intensifique y sea una guerra total contra Rusia? Eso no ya lo ha dicho hasta el propio Putin, ¿eso no podría generar incluso una escalada bélica que sea medio incontrolable? Yo creo que sí, pero creo que precisamente parte del modelo que ellos intentan instalar es eso. Ellos tienen en su mente una idea de estados reducidos a su mínima extensión o simplemente que desaparezcan. No hay espacio para estados del tamaño de Rusia, de China, de Irán, ni siquiera de los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos en esto también sería un instrumento que es el que sería el encargado de generar la guerra que pueda producir este nuevo escenario. Dentro de los cálculos que ellos hacen, creen que el mundo no se va a destruir por completo, sería una guerra que puede ser limitada, inclusive en Europa, donde se podría llegar a conseguir que haya una enorme mortalidad, que no nos olvidemos que ellos siempre, aparte tienen planes malnutricionistas, están constantemente presionando la baja de la demografía, y eso es lo que a ellos les podría servir. ¿Por qué necesitan hacer eso? Porque básicamente hay un cambio tecnológico en marcha que prescinde de la mayor parte de la mano de obra. O sea, no hay trabajo para todo el mundo, hay que cambiar el sistema productivo y o repartir las riquezas de otra manera o eliminar gente sobrante. Estoy tratando de ser lo más sintético y crudo posible para que se entienda cuál es el objetivo. Esta gente está dispuesta a inmolarse si es necesario, pero sobre todo está dispuesta a matar a muchísimos cientos, si no miles de millones de personas. Eso es parte de su modelo. Entonces, esta gente quiere la guerra de cualquier manera. Por supuesto, hay mucha otra gente que está tomando conciencia de lo que está en marcha y están diciendo, esto es una locura, nosotros no queremos participar en esto, y son aquellos que comienzan a ganar espacios. El año 2024 va a ser un año clave porque la llegada de Trump al poder desarticularía de alguna manera este proceso. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que en estos días está el jefe de la CIA estuvo en Brasil, ahora está en la Argentina. Indudablemente esto preanuncia algún conflicto grave en la región. Es la primera vez que un jefe de la CIA viene directamente a la Argentina. Y este señor Burns es alguien que es un adversario enconado de Trump. Entonces ahí es como vemos cómo se enfrentan dos modelos, dos visiones, una podríamos decir de un capitalismo más clásico que representa a Trump y una de una visión que podríamos ya calificar como postcapitalista. El modelo al que vamos ya deja de ser capitalista, es otra cosa y no precisamente mejor, sino tendría unas características casi podríamos decir más neofeudales. Pero todo esto, bueno, sí es materia de hipótesis, ¿no? Lo que sí estamos viendo claramente es que esta gente tiene un programa para destruir los estados, porque para instalar un modelo donde las corporaciones, a través de sus fondos de inversión, que en realidad son los que regentean, y después los personajes que están en las sombras, que no son, públicamente no se exhiben, nosotros apenas conocemos los más conocidos, los tipos estilo Bill Gates, pero en realidad, bueno, hay un sector que es lo que habitualmente se denomina como el Deep State, que está en las sombras, que tiene ese modelo. Ese modelo es el que hoy están tratando de ejecutar y para eso países como Rusia, que son verdaderas naciones, se oponen. Después detrás de esto también hay toda una serie de conflictos que tienen que ver con el modelo cultural y demás, pero el conflicto central que yo veo es vamos a instalar un modelo de gobernanza de corporaciones, es decir, nosotros vamos a mantenerlo, lo haremos debajo de la máscara de una organización internacional como la ONU, lo que sea, pero cuando uno ve el funcionamiento de las agencias de la ONU se da cuenta la presión de ONGs e inclusive de propias compañías, ¿no? Vemos la OMS con la Fundación Bill y Melinda Gates como principal aportante, ya está todo dicho. Entonces, ese es el modelo al que van. Obviamente, un país del tamaño de Rusia, China, India, son inviables con ese modelo. Entonces, bueno, esto hay que resolverlo destruyendo esos estados. Por eso la idea es fracturar a Rusia en 30 estados, por lo menos, con este proceso de decolonización que ya se está hablando, que sería básicamente considerar a los rusos étnicos como colonizadores de unas 190
comunidades de otras nacionalidades que viven dentro de Rusia, dentro de la Federación de Rusia, y de esa manera fracturar el país, hacer lo mismo con China y sucesivamente. El modelo es de balcanización en todos lados, porque lo que se intenta instalar es esto. O sea, es muy disruptivo, a veces es difícil esto de comprenderlo. Nosotros hace años que estamos hablando de este riesgo y que iba a llegar este momento, porque en definitiva los caminos se cruzan y es imposible la convivencia, por eso no hay soluciones en esto. Por eso cada vez que vemos que hay alguna iniciativa para distender, va a aparecer algo para volver a agudizar, porque se están disputando eso y el objetivo básicamente es la guerra para un sector. Entonces, hasta que no haya un cambio en la mentalidad de Occidente y cambie a sus dirigencias, esto va a ser muy difícil de solucionar. Marcelo Miranda te saluda. Nosotros hablábamos acá en Marcha de Gigantes el sábado pasado sobre el proceso electoral en Rusia y sobre este intento occidental de socavar, las elecciones, de construir a Putin también como un villano dictador, algo que a mi entender falló. ¿Qué relación crees que hay, ¿no?, entre el resultado de las elecciones y el atentado sucedido en el día de ayer? Sí, yo vi ese planteo. Yo creo que en realidad no hay una relación directa. Creo que es un proceso que es independiente. O sea, el tema de obstaculizar las elecciones como se hizo, hubo más de 25 ataques de drones, más de 500 amenazas de bomba. Todo esto era para tratar de que tenga el menor lustre posible. El resultado se sabía cuál iba a ser, en realidad superó las expectativas. Putin sacó 11 puntos más de lo que había sacado en las elecciones anteriores y la participación también subió, fue histórica. Fue la segunda más importante, algunos dicen que la primera, en realidad desde la fundación de la Federación de Rusia. Entonces eso más o menos estaba dado. O sea, creo que esto está inscrito dentro de un marco mayor que es básicamente el enfrentamiento con Rusia. Rusia tiene que ser, como dijo en su momento, vuelvo a citarlo a Borrell, tiene que ser derrotada militarmente. No hay espacio para otra cosa que no sea la derrota de Rusia. Y bueno, esto es imposible de hacer contra un país que además tiene capacidades nucleares que por ahora no está usando, pero las tiene disponibles cuando las necesite. Entonces, yo creo que el tema de las elecciones en realidad fue nada más que un elemento más. O sea, fíjate inclusive que Occidente, si bien hizo esa crítica que está señalando, por otro lado, la actitud preferida de los medios fue ignorar el tema. O sea, no hablar, dar una noticia muy corta, decir fue una farsa electoral y seguir. No se han centrado en eso. Creo que consideraron que, bueno, de alguna manera una batalla perdida, no justificaba darla y vamos a otra cosa. Creo que el atentado es parte de ese otro proceso que ellos ya están viendo, que tiene que ver con la idea de Macron de enviar tropas francesas, que en principio parece que ya están dentro de Ucrania, y que el modelo en general que está buscando Occidente, en principio, con este envío de tropas, sería posicionarse en el norte, entre lo que sería Kiev y Bielorrusia, y en la orilla occidental del Dnieper, de forma tal de ahí relevar a los soldados ucranianos que vayan a luchar al frente, sean destruidos por Rusia, y luego que Rusia se enfrente a la disyuntiva de tener que ocupar un territorio donde están posicionadas las tropas de la OTAN, y eso significaría una guerra directa, o resignarse a que la zona de influencia rusa va a ser del Dnieper hacia el oriente, y el resto permanecería dentro del control de la OTAN. BlackRock podría seguir haciendo sus negocios y eso se utilizaría como plataforma para una posterior agresión contra Rusia. Eso es un poco lo que subyace detrás de las ideas de Macron. O sea, básicamente son los juegos que se están haciendo, donde creo que el tema electoral ha sido un tema de alguna manera menor. Marcelo, la última, y agradeciéndote por estos minutos. ¿Cómo crees que puede llegar a reaccionar Putin ante este escenario? No es la primera vez que lo tientan a hacer una guerra a mayor escala, y hasta ahora ha contestado con pie de plomo, digamos, ha sido muy cauto con cómo responder. Bueno, eso que está diciendo es la clave. Putin es un personaje extremadamente moderado. Es una persona muy equilibrada que Occidente debería agradecer que esté en el comando de Rusia y no sea como los líderes occidentales, si no estaríamos ya en medio de una guerra nuclear. Rusia está
está un poco conmocionada por lo que está pasando y todo esto está generando presiones adicionales sobre Putin. En este momento hay muchas críticas internas a Putin por la inacción. O sea, lo que los rusos le están pidiendo, algunos rusos, por lo menos los más radicalizados, le están pidiendo que actúe, que no puede ser que los ucranianos sigan teniendo carta blanca para hacer las cosas que están haciendo, que la OTAN siga provocando una y otra vez, hundiendo buques en el Mar Negro, con atentados terroristas. Y creo que Putin sabe que el objetivo precisamente era el que te mencionaba, o sea, llevarlos, arrastrar a Rusia a la guerra, y está intentando que no lo sea. Si bien ya ayer Dmitry Peskov, el vocero presidencial, acaba de reconocer que, bueno, que la operación militar especial que comenzó al principio, que es decir, podríamos decir, para que se entienda más o menos, una guerra limitada en una región y en el tipo de uso de armas, se ha transformado en una guerra directa, lisa y llana, como la que conocemos, lo cual habilita, si esto se transforma en una guerra, a otra cuestión. Habilita a que Rusia haga uso de armas y técnicas que hasta ahora no ha ido empleado. Hemos visto en los últimos días bombardeos masivos que empezaron a golpear infraestructuras que antes Rusia no golpeaba en función precisamente de este endurecimiento que dice Peskov, pero en realidad Putin hasta ahora está intentando evitar el uso sobre todo de armas nucleares, que internamente le está significando un costo, como te decía, porque hay presiones realmente cada vez mayores para que utilice armas nucleares, elimine los centros de tomas de decisiones y concentraciones de tropas en Ucrania, y hay algunos que dicen, bueno, y en los países que estén colaborando con Ucrania. Marcelo, clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Charlábamos con Marcelo Ramírez, analista internacional, director de Asia TV. Muy claro el análisis que hace. Sí. Es un panorama sombrío. Si vamos a ese escenario que nos estaba describiendo, vamos a un escenario complejo. Y a eso nos referíamos cuando arrancábamos el programa editorial, de que estamos en un mundo que ya está en guerra. Sí. Más allá de que no estemos metidos nosotros ahí en el barro con los fusiles y demás. Estamos en la trinchera de todas maneras, resistiendo desde este lugar de comunicación para llevarles a ustedes que están del otro lado